Nos visita María Luisa Storani, exdiputada del radicalismo, parlamentaria del Mercosur, que en nuestra zona norte, en su querido San Fernando, viene hablando de este tema cuando prácticamente estaba prohibido. Recién hacíamos memoria, María Luisa, yo me acuerdo de hacerte notas hace 20 años, ¿no? Hablando de este tema costaba mucho, recién decíamos, vamos lento, ¿no? Porque en aquel momento no se podía ni hablar. Hoy lo hablamos, pero ¿va lento la cosa? Muy lento y después muy desilusionadas con la votación del miércoles. Vos sabés que nosotros tenemos una posición incluso dentro del Partido Radical, una posición es un partido que lucha por la libertad, la igualdad y es un partido laico, y resulta que dentro de los 13, el bloque de 13 senadores radicales, 9 votos en contra, fue un golpe muy duro para nosotros. Yo te lo iba a preguntar sobre el final de la nota para tener análisis político del radicalismo también sobre esa votación. Que no fue así en diputados. Claro, en diputados el 60% del bloque del radicalismo, es más, lideró todo el debate, porque además nosotros tenemos 6 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires radicales, los 6 firmaron el proyecto y están a favor, o sea, una realidad totalmente distinta, sobre todo en realidad lo que es bueno analizar para todos los partidos políticos, qué pasa en las provincias del norte, donde se deben los senadores. Vos sabés que la representación legislativa de diputados es el voto directo de la ciudadanía y el otro es más bien la representación provincial, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con esa representación provincial que los hace jugar y dudar muchas veces de, bueno, pero fíjate la consecuencia, bien lo has planteado recién, lo que es el día de hoy, que es un día de luto absoluto. Totalmente. Porque además estamos muy molestas todo el movimiento de mujeres porque digamos, ahora se empiezan a saber, estos casos son todos los días, antes los diagnósticos se tapaban, finalmente esta mujer murió de un ataque al corazón, pero digamos, ¿cuál fue la consecuencia? Entonces antes te dirían, bueno, no, murió de ataque al corazón, pero, digamos, hoy está clarísimo, además, vos fíjate el gasto que significa para la salud pública. La mujer primero entró en este hospital en Belgrano, en San Martín, internada con este cuadro, como bien lo planteaste, tuvo un montón de días y terminó yendo a Pacheco, y todo ese gasto, el traslado, la internación, la terapia intensiva, es mucho más grande que prevenir un aborto o legalizar. Sí, totalmente. Ahora, si esto pasa acá, a Tigre, 20 minutos de la ciudad de Buenos Aires, ¿casos como este se deben estar multiplicando en todo el país? Terrible. Terrible lo que son las provincias del norte, sobre todo Formosa, Chaco, Jujuy. Tenemos altísimas las tasas. Esto es provincia de Buenos Aires con Urbano, que nosotros venimos planteando esta situación y lamentablemente, hubo una resolución de la Corte Suprema del año 2012, que fue iniciativa de Carmen Argibay, de redactar bien, una resolución de redactar bien lo que significa el aborto no punible, ¿no? Las causales en las cuales está permitido desde 1921 por el artículo 86. Bueno, esto era obligatorio que las provincias adhirieran, porque esto además trae un protocolo de atención en los hospitales, y hay 7 provincias que todavía no adhirieron. Claro. Cuando vino el debate fuerte de la ley esta, recién Salta ahí adhirió, por el caso de la nena de 11 años violada. Y la provincia de Buenos Aires que adhirió, pero adhirió con un protocolo mucho más restrictivo que el que presenta la Corte Suprema. Claro. Entonces, no nos sirve. Yo digo, quisiera saber que la provincia de Buenos Aires nos explique ahora qué hacemos con este caso, ¿no? Porque además el ministro de Salud, impecable, Rubinstein, durante todas las audiencias públicas de la Nación, bueno, Rubinstein explicó cómo no es real el costo que planteaban muchos senadores, ¿no? Había un mensaje desde algunos sectores de la política que decían, esto es imposible de implementarlo por el costo que tiene. ¿Es así? ¿Están así? ¿Es un costo que la Argentina no pudiera implementar para salvar vidas? Hoy está claro que el costo es mucho más grande con los abortos clandestinos. Entonces, los 40 senadores que votaron para seguir con el aborto clandestino, hoy tienen que estar haciendo la lectura de lo que pasa. Que si nosotros tenemos una política pública para la prevención, realmente para que se apliquen los protocolos, primero se realiza un aborto y quizás no se realizan más. Esta mujer venía con el 3er aborto, deja un nene huérfano de 1 año, no estamos hablando de una chica de 13 años. Entonces, cuando los senadores dicen tenemos que implementar la ley de educación sexual, sí, la tenemos que implementar, pero esta mujer es una mujer adulta, ¿no? ¿Y por qué se recurre a eso?
eso? Bueno, mucho más el costo que da esta situación de la clandestinidad con la muerte posterior que lo que es el costo de poder aplicar un protocolo. Porque cuando viene con un aborto, que se le aplica el protocolo, se la orienta, es lo que se llamaba la interrupción legal del embarazo, que lo plantea la resolución de la Corte Suprema, viene con un montón de acompañamiento psicológico, médico, de control posterior, que es maravilloso, porque esta mujer es muy probable que nunca más vuelva a tener un aborto porque se le dan los métodos, porque se le hace un seguimiento. Eso pasa en Rosario, por ejemplo. ¿Cómo es Rosario? ¿Cómo es ese caso? Rosario, ¿Cómo funciona? digo, ¿Y qué números tiene Rosario? A ver, recién me lo contaba fuera del aire. Rosario, 0 de tasa de mortalidad materna. 0. 0. Ellos empiezan ya en el 2007 con una política pública de trabajo en los que llamábamos acá los centros de salud, ¿no? En los barrios, donde se aplica muy bien la ley de educación sexual, donde se aplica muy bien el programa nacional con anticonceptivos, con un control de un equipo que controla barrio por barrio. Bueno, esto ya le disminuyó mucho, pero les dio la posibilidad de poder tener esa conversación. Cuando viene con 2012, una política de Estado, clara. La política de Estado del municipio, porque el municipio invierte en eso, que son equipos interdisciplinarios. Viene la resolución del 2012, Santa Fe adhiere inmediatamente, la pone en práctica con el protocolo, toda la provincia de Santa Fe, ¿y qué hace Rosario? La aplica inmediatamente. Entonces, la interrupción legal del embarazo, el ILE famoso, lo está aplicando desde el 2012. Hoy llegó a 0, y no vamos a decir que Rosario es una ciudad chiquita, Rosario es tan populosa. Y con muchísimos dramas. El conurbano de lo que es Rosario, por favor, con unos dramas terribles, tiene 0. Entonces tenemos propios, digamos, ejemplos argentinos. ¿Y qué decía el ministro Rubinstein? Decía, acá no se dan cuenta que el 90% de los abortos son con pastillas, no son internaciones, son con misoprostol. ¿Qué hace hoy Santa Fe? Produce el misoprostol en forma ya provincial y eso le reduce el gasto inmensamente en el tema salud. Entonces, ¿por qué no podemos copiar lo propio de Argentina? No te voy a hablar de Uruguay, que ya lo viene haciendo también, que también es un éxito maravilloso. Pero digo, nosotros estamos comparados con África y Asia, así nos comparan. Es decir, ha avanzado Europa con nosotros. ¿Por qué no podemos mirar a los que son los países más desarrollados? Pero hoy tenemos dentro mismo de la Argentina estos ejemplos. ¿Qué rol jugó la Iglesia en todo esto? Terrible. Terrible. Yo la verdad que yo soy católica, pero estoy alejadísima con este tema, porque mientras vemos cantidad, hoy hay una denuncia de 300 sacerdotes pedófilos, no nos importa, ¿no? Mientras orientemos y no respetemos los derechos humanos de los niños, pero sí el tema del aborto, ¿no? Además, la cuestión del aborto es un tema que hay que sacarlo de la religión. Es decir, nadie va a salir a abortar por todas las esquinas. Y una persona que no quiere realizarse un aborto, nadie la va a obligar. El tema es que es un país laico y que nosotros, el legislador, debe legislar en un país laico. Tiene que sacarse toda su ideología. Y la Iglesia no lo acepta. Entonces, ha tenido, la verdad, senadores que le han respondido absolutamente, incluso si habrás podido seguir lo que fue la sesión, la defensa terrible, porque en realidad no mira esto la Iglesia, ¿no? Yo digo, ¿desde qué paradigma ideológico, evangélico, uno ve la muerte de una mujer y puede decir no? Hoy descubrió la Iglesia la ley de educación sexual cuando la prohibió todos estos años, está desde el año 2007. Hoy descubrió la Iglesia el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, todos los discursos hablaban de eso, la tenemos desde 2006. Bueno, ¿no se aplica? ¿No la responden? Salta alambró la provincia y no dejó entrar ni la ley de educación sexual ni el programa nacional. Recién ahora, porque le dio vergüenza al gobernador lo de la nena de 11 años. Bueno, esto como vos decís, son muchos años. La campaña nacional está desde el 2007, que agrupa más de 200 organizaciones, que son las que han hecho el proyecto que se discutió en la Cámara. Pero toda la sociedad viene trabajando hace muchísimos años. María Luisa, se ganó en el debate, como dice el colectivo Verde, porque el tema se instaló, porque se habla, o cuando vemos casos como este da la sensación que no se ganó. ¿Cuál es el análisis que hace? Yo digo, es interesante porque, recién te lo contaba, se empezó a conversar y teníamos todos el aborto al lado nuestro, con casos en la familia, con casos de amigos, con casos de conocidos, que estabas charlando el tema y decías, no sé, a mí me pasó. Sí, el año pasado yo vi mi prima, todo esto pasaba. Para mí hay un antes y un después. Hay un antes. Es otra de Argentina, el debate se instaló.
además, culturalmente nos superaron los jóvenes. Las movilizaciones, increíbles, más de 1 millón de personas los otros días, el 13 de junio 1 millón de personas, sobre todo una franja etaria que no se va a conformar con cualquier cosa. Entonces, para mí se ganó. Claro, esto te llama la atención y se sacude. Ahora, ley va a haber. Ahora el Ejecutivo va a mandar un proyecto que está trabajando en lo que hace la despenalización, porque muchos discursos decían, bueno, yo estoy con la despenalización, pero no estoy con la legalización. Está bien, entonces la mujer no la metes en cana, pero muere, porque es clandestino el aborto, ¿no? Así, pero no la metes en cana. Ahora, muere. Ahora, igual entonces, mi pregunta. ¿Nosotros qué hacemos? Si se toma como un tema de salud pública, como plantea el ministro, vos tenés esto que yo te decía, las consejerías pre y posaborto, el seguimiento de equipos, el control de esa persona que no va a volver a repetir y a lo mejor con todos esos controles incluso no aborta. Ahora, ¿hay mujeres o médicos presos en la Argentina por aborto? Hubo muchos casos y mujeres presas. El año pasado, el caso Belén, que le llamamos Belén, no se llama Belén, en Tucumán, 2 años y medio presa. Claro. Porque además se la acusó llegando con un aborto iniciado en el baño del hospital, se la acusó de que ella se había practicado el aborto y tuvo 2 años y medio presa hasta que la defendió una abogada del movimiento de mujeres y logró salir. Pero esto es lo que se vive. Digamos, igual no hay muchos, pero digamos, ahora está bien, viene la despenalización, está bien. Es un paso, se logró con esto. Tenemos que ir a la legalización. Yo con esto no me conformo, porque es un tema de salud pública. Y es lo que dice el ministro. Son los 2 ministros, Ginés González García y Rubinstein. Los dos, de 2 partidos políticos distintos, están planteando que es un tema de salud pública y la Argentina se merece estar al nivel de los países donde se respetan los derechos humanos, la autonomía y la independencia de las mujeres. Lo último, ¿cuáles son los números, las estadísticas hoy en día? ¿Son los que dio el ministro de Salud? El Ministerio de Salud de la Nación da 500.000 abortos por año, inducidos. En esto te imaginas que la mayoría se pagan. El año pasado tenemos la cifra exacta que murieron 47 mujeres en la Argentina, que es totalmente sesgada la cifra, no exacta porque no tenés las clínicas privadas, se diagnostica y se caratula otra situación, no tenés los que se mueren en la casa que terminan muriendo por cualquier otra cosa. Esto es solamente de los hospitales públicos, así que para nosotros la cifra es mucho más grande y se podrían evitar totalmente. ¿Por qué no hacer la de Rosario? ¿Por qué no hacer la de Rosario? ¿Por qué 47? Con una muerte, nomás ya es desesperante. Sin dudas. Gracias por venir y por tu testimonio. Muchas gracias por invitarme, es un gusto estar acá.